El sol abrasador de Dubái se derramaba sobre la ciudad como una capa de oro, resaltando los rascacielos que parecían desafiar las alturas con su arrogancia. Bajo ese mismo sol, una joven llamada Ana Isabel, oriunda de las entrañas de Venezuela, deambulaba por las calles. Su vida, una sucesión de fracasos y desarraigos, había llegado a este punto final, en el que las promesas de riqueza de Dubái se desvanecían, dejándola a la intemperie, como una sombra sin rumbo. El sonido de unos pasos firmes quebró el pesado silencio. Dos oficiales de inmigración se acercaban con la calma implacable de quienes llevan la ley a cuestas. Miraban a Ana Isabel, que estaba sentada en una acera como se mira a la hoja caída de un árbol, lista para ser barrida por el viento. Abrazando su bolsa vacía, sintió que el peso de su vida se reducía a nada. Deportación, la palabra que flotaba en el aire sin ser pronunciada, era ahora su única certeza. «Documentos, por favor», pidió uno de los oficiales sin urgencia, como quien ya conoce el final del relato. Ana Isabel, con la voz rota por el cansancio y su acento nativo predominando en su pronunciación, susurró: «No tengo nada». Los oficiales intercambiaron miradas, ya acostumbrados a esta clase de situaciones. Uno de ellos murmuró sin emoción: «Es una vagabunda sin empleo ni papeles». Pero de repente el aire cambió, como si el destino hubiera decidido intervenir. Un sonido refinado pero imponente invadió el escenario. El suave rugido de una limusina Mercedes-Maybach S600, de un majestuoso color plateado metálico, que apareció escoltado por un convoy de Mercedes G-Wagon en tonos negros y plateados. Los guardias descendieron con una coreografía perfecta, alineándose en silencio. Desde el Maybach, un hombre bajó del coche con la presencia de un monarca que sabe que el mundo está a sus pies. El dishdasha blanco caía con suavidad sobre su cuerpo, y su andar, calmado pero seguro, exudaba una autoridad que no necesitaba demostrarse. Khaled al-Nasser, de 30 años, había llegado. Ana Isabel lo miró, incapaz de procesar lo que veía, el miedo y la confusión mezclándose en su corazón. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó Khaled, en un tono suave que, sin embargo, exigía respuestas inmediatas. «Excelencia», dijo uno de los oficiales, «esta joven es extranjera, no tiene papeles. Vamos a deportarla». Khaled no mostró ninguna emoción. Sus ojos profundos y oscuros se fijaron en los de Ana Isabel. Tras unos segundos de silencio que parecieron eternos, pronunció: «No pueden deportarla. La mandé a buscar personalmente desde su país y solo está perdida. Es mi futura esposa». El mundo pareció detenerse para Ana Isabel. Los oficiales intercambiaron miradas incrédulas. Nadie se atrevió a desafiar esas palabras. «¿Su esposa?», dijo uno sin comprender del todo. «Exactamente. De este asunto me encargaré yo», respondió Khaled con la calma de alguien que no admite réplica. Ana Isabel, aún en el suelo, miró al hombre sin poder articular un pensamiento coherente, a sabiendas de que no había logrado comprender claramente todo lo dicho por aquel hombre árabe en su idioma nativo. Pero cuando Khaled extendió su mano hacia ella, una extraña fuerza la impulsó a aceptarla. Sentía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Levántate, Ana Isabel», dijo él esta vez en un español comprensible. Temblorosa, ella preguntó: «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres?» «Soy Khaled al-Nasser, el hombre que acaba de cambiar tu destino». Con suavidad, la guió hacia el interior de la limusina, cerrando la puerta tras ella. La ciudad y su vieja vida se desvanecieron con el sonido del motor arrancando. Un nuevo destino la aguardaba, uno lleno de incógnitas y sombras. La limusina avanzaba con elegancia por las calles de Dubái, entre rascacielos dorados por la luz del ocaso. Dentro del coche, el silencio parecía envolverse en el lujo del ambiente, mientras Ana Isabel, aún abrumada, intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Miraba por la ventanilla, observando cómo su vida pasaba de las sombras de la incertidumbre a un mundo desconocido. Pero el silencio entre ella y Khaled al-Nasser,
el millonario árabe a su lado, la inquietaba. Finalmente, incapaz de contenerse más, Ana Isabel rompió el silencio, su voz apenas un susurro cargado de confusión. «¿Cómo sabes mi nombre?», volvió a preguntar sin apartar la vista de los impenetrables ojos del jeque. Khaled mantuvo su mirada fija en ella por unos segundos más, como si evaluara la situación. Luego, su voz profunda y calmada llenó el espacio, envolviéndola con una serenidad peligrosa. «Te vi hace un par de semanas cuando llegaste a Dubái», dijo en un español matizado de su acento árabe. «No fue difícil averiguar quién eras. No muchas jóvenes latinas llegan aquí sin papeles, dispuestas a sobrevivir en las calles. Eres admirable». Ella lo miró confundida, intentando procesar lo que acababa de decir. Había algo en su tono que la tranquilizaba, pero la lógica de sus palabras le dejaba un vacío. «¿Me viste? ¿Por qué te interesé?», insistió con una mezcla de desconfianza y curiosidad. En su mente, las piezas no encajaban, y la sensación de que algo estaba fuera de su control se hacía más fuerte. Khaled sonrió suavemente, pero su mirada seguía siendo impenetrable. «Dubái es una ciudad que premia la ambición, Ana Isabel», dijo casi enigmáticamente. «Las personas que sobreviven aquí, especialmente aquellas que llegan sin nada, tienen una fuerza que otros no ven. Yo lo vi en ti. Tu determinación, incluso cuando lo habías perdido todo, me llamó la atención». El convoy se desvió de la carretera principal y comenzó a ascender por un camino privado, rodeado de palmeras y jardines exuberantes. Al fondo se erguía un majestuoso palacio de mármol blanco, con cúpulas doradas que brillaban a la luz de la luna creciente. Era el hogar de Khaled, un hombre que Ana Isabel aún no lograba entender, pero que ya sentía cambiaría su vida para siempre. Cuando la limusina se detuvo frente a las puertas imponentes del palacio, Khaled bajó del coche con la misma gracia que lo caracterizaba, vestido con su dishdasha impecable y el kufilla de seda blanca, atado por cordón negro sobre su cabeza. Su atuendo, simple pero majestuoso, era el reflejo de su posición en Dubái. Ana Isabel bajó del coche con cierta dificultad, sus piernas temblando de agotamiento y de miedo. Su ropa desgastada y sucia contrastaba brutalmente con la elegancia del entorno. Sus zapatos estaban rotos y su cabello, enmarañado por días de desamparo, caía sobre su rostro con descuido. Sentía que no pertenecía a ese lugar, como una intrusa en un mundo ajeno. «Bienvenida a mi hogar, Ana Isabel», dijo Khaled en su español con matices árabes, con una ligera sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ella lo miró sin poder disimular su asombro. El contraste entre la crudeza de su situación y la opulencia que la rodeaba era tan abrumador que apenas podía pensar. Todo parecía una ilusión. Se dio la vuelta, observando las columnas de mármol que bordeaban la entrada, las fuentes que lanzaban chorros de agua en delicados arcos, el aroma a jazmín que impregnaba el aire nocturno. «Esto es», comenzó a decir Ana Isabel, pero no encontraba las palabras. «Mi casa, ahora también la tuya», la interrumpió Khaled, mientras un sirviente se acercaba con la cabeza inclinada, dispuesto a obedecer cualquier orden. «No te preocupes por nada, aquí estás a salvo». Ana Isabel, aún aturdida por la situación, recordó lo que había pasado con los oficiales de inmigración, la tensión que había sentido en ese momento, cuando el miedo la tenía paralizada. Y entonces, de repente, dejó ver su incertidumbre. «¿Qué les dijiste a los oficiales?», preguntó intentando ocultar el temblor en su voz. «No entendí lo que hablaste en árabe». Khaled la miró de reojo, una sonrisa juguetona asomando en sus labios. «Solo les dije que eres mi invitada de honor», respondió, y luego soltó una risa leve, una risa que parecía divertirlo más de lo que debía. Ana Isabel frunció el ceño. Algo en su tono, en la forma en que lo dijo, la inquietaba. Sentía que había más detrás de esas palabras, que había algo oculto bajo esa capa de aparente generosidad. Y de repente esa risa la molestó, la irritó, como si estuviera burlándose de su desconcierto. «Lo dices con demasiada facilidad, como si todo esto fuera un simple capricho que te divirtiera», dijo Ana Isabel, su voz ahora más firme.
Sin duda, te estoy profundamente agradecida, pero jamás olvides que no soy una ficha en tu tablero. Para ti puede ser un gesto de poder, pero para mí, esto es mi vida, mi única oportunidad. No pienses que me puedes moldear a tu antojo. Soy un ser humano, y aunque no tenga bienes materiales, sigo siendo extraordinaria. La risa de Khaled se desvaneció de inmediato. Las palabras de Ana Isabel lo tomaron por sorpresa, y por primera vez desde que la había visto, su expresión cambió. El hombre imponente, siempre controlado y seguro, sintió algo romperse dentro de él ante la verdad cruda y dolorosa de aquella mujer. Su mirada se endureció por un segundo, pero no de enfado, sino de reconocimiento. Había subestimado su espíritu. «Tienes razón, Ana Isabel», dijo, su voz ahora mucho más seria. «No es un juego, y créeme cuando te digo que todo lo que he hecho es por una razón. Aquí estás segura, y lo que venga después lo entenderás con el tiempo. Confía en mí». Khaled se volvió hacia el sirviente que había esperado pacientemente. Hizo un gesto leve con la mano y el hombre, vestido con la túnica tradicional, asintió antes de dirigirse a Ana Isabel. «Llévala a la mejor habitación», ordenó Khaled sin mirarla esta vez, «y asegúrate de que todo esté listo. Ropa nueva, joyas, calzado. Esta noche celebraremos una cena en su honor». Ana Isabel lo miró, incrédula. «¿Una cena en mi honor?», preguntó sin entender. Khaled sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no tenía el tono burlón de antes. «Sí, Ana Isabel, tienes mucho más valor de lo que crees. Prepárate. En unas horas te espero en el salón principal para la cena». Antes de que pudiera decir algo más, Khaled se giró y comenzó a alejarse. Ana Isabel lo miró irse, con una mezcla de desconcierto y admiración. ¿Qué estaba ocurriendo? Todo era tan irreal que parecía un sueño. Pero mientras el sirviente la guiaba por los pasillos de mármol hacia su nueva habitación, una verdad comenzó a asentarse en su mente. Su vida había cambiado. Ahora, todo era una incógnita. Ana Isabel subió a la habitación escoltada por el sirviente. Cada paso que daba la alejaba de la vida que había conocido y la acercaba más a un mundo que no terminaba de comprender. Al cruzar el umbral de la puerta quedó deslumbrada por lo que veía. El interior de la estancia era majestuoso, casi irreal. Enormes cortinas de seda color marfil caían desde el techo, envolviendo las paredes doradas. Un candelabro de cristal colgaba en el centro de la habitación, lanzando destellos que iluminaban las superficies pulidas de mármol blanco que reflejaban cada rayo de luz. En una esquina, un diván de terciopelo rojo profundo parecía invitar al descanso, mientras una mesa de ébano con detalles dorados sostenía jarrones con flores exóticas que impregnaban el aire con un suave aroma a jazmín y mirra. Ana Isabel dio un paso adelante, casi temblando, miró a su alrededor, aún incrédula. ¿Qué hacía ella, una vagabunda, en un lugar así? Las imágenes de los oficiales de inmigración aún retumbaban en su mente. Era una extranjera indocumentada, al borde de la deportación, y ahora estaba en una habitación que parecía sacada de un sueño. ¿Por qué aquel hombre había intervenido? ¿Qué esperaba de ella? Se acercó a un enorme espejo de cuerpo completo, y lo que vio la hizo estremecer. Su reflejo era un recordatorio cruel de su realidad. Su rostro, curtido por la dura vida en las calles, estaba manchado de suciedad, y su cabello, enmarañado y grasiento, caía sobre sus hombros como una sombra desordenada. Sus ojos, sin embargo, todavía brillaban, como si debajo de la miseria hubiera una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Ana Isabel suspiró. «No pertenezco aquí», pensó, sintiendo la distancia entre su vida y la opulencia de su entorno. Decidió que lo primero que debía hacer era limpiar su cuerpo y su mente. Se dirigió al baño y al entrar quedó abismada. El baño era una obra maestra de lujo árabe. Las paredes estaban revestidas con mosaicos de mármol en tonos de dorado y esmeralda, y en el centro, una bañera esculpida en piedra blanca descansaba bajo una luz suave
que parecía emanar del techo como si el baño estuviera bendecido por un sol interior. Tomó una ducha lenta que la hizo sentir renacer. Cuando terminó, se envolvió en una bata de baño de algodón blanco y regresó a la habitación. Al abrir la puerta, se encontró con un espectáculo aún más deslumbrante. Sobre la cama de sábanas de seda color marfil había un conjunto de ropas exquisitas. La joven se acercó con pasos lentos, como si temiera que todo aquello fuera una ilusión que desaparecería al tocarla. Pasó los dedos por el delicado bordado, sintiendo la textura entre sus manos, preguntándose si en verdad estaba destinada a vestir semejantes prendas. Decidió probárselas, sin entender aún el porqué de toda esa amabilidad, pero dejándose llevar por la extraña corriente de eventos que la arrastraba. Cuando terminó de vestirse, volvió a mirarse en el espejo. Lo que vio la dejó sin aliento. Frente a ella no estaba la vagabunda que había conocido en las calles, sino una mujer de una belleza que ella misma no reconocía, con aquella túnica de gasa dorada y azul cobalto, bordada con hilos de oro que brillaban bajo la tenue luz del candelabro, y ese velo de seda fina, cubriendo su cabello con gracia, además de unas sandalias de cuero suave con detalles en oro. El brillo de sus ojos resaltaba aún más bajo el marco de las ropas reales. Por primera vez en mucho tiempo, vio la belleza que la vida había intentado borrar. A veces el destino nos viste con ropajes que no creemos merecer, pensó, mientras se alisaba la túnica. Era como si el destino, que tantas veces había sido cruel con ella, estuviera tendiendo una mano. ¿Pero a qué costo? Con una mezcla de nervios y curiosidad, Ana Isabel salió de la habitación. Las escaleras de mármol blanco descendían hacia un amplio salón que parecía interminable. Cuando llegó al último escalón, vio una figura imponente de pie al final de las escaleras, de espaldas a ella. Khaled, con su dish dasha perfectamente planchado, aguardaba. El susurro de sus sandalias sobre el mármol lo alertó, y lentamente giró la cabeza para mirarla. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se ensancharon ligeramente al verla. Luego susurró en árabe, «Ya Amar», con una voz suave pero asombrada, como la luna. Khaled se acercó, sus pasos resonando firmes pero lentos, como si su mente aún procesara la transformación que había presenciado. Al llegar al pie de las escaleras, extendió su mano hacia ella, con una cortesía que escondía su sorpresa. «Estás deslumbrante», dijo, su voz mucho más suave de lo habitual mientras la ayudaba a bajar el último escalón. Ana Isabel, sintiendo el calor de su mano y la mirada fija en ella, sonrió levemente. A pesar de la opulencia, a pesar del desconcierto, algo en su interior la obligaba a mantener los pies en la tierra. «Lo que brilla demasiado también puede cegarte», respondió Ana Isabel con una serenidad que lo dejó atónito. Sus palabras atravesaron el momento, dejando a Khaled en un breve silencio, sumido en sus pensamientos. El plan que Khaled tenía en mente, su idea de casarse con ella antes de que pudiera entender bien lo que estaba ocurriendo, de aprovechar sus limitadas habilidades con el idioma árabe, se tambaleó por un instante. Por primera vez percibió en ella una profundidad que iba más allá de su apariencia y de las circunstancias. Mientras Ana Isabel observaba el palacio, sintió que algo más estaba en juego. Las ropas, el lujo, el gesto de rescate, todo parecía envolverla en un destino que aún no entendía, pero que ahora comenzaba a intuir que no era tan simple como Khaled pretendía. Ana Isabel entró en el salón principal con una mezcla de nervios y curiosidad, pero lo que más la sorprendió no fue el lujo del entorno, sino la cantidad de personas que estaban presentes. El salón estaba repleto de dignatarios árabes, hombres de mirada imponente y trajes tradicionales impecables. Todos parecían inmensamente ricos y poderosos. A medida que avanzaba detrás de Khaled, sintió las miradas de todos clavarse en ella. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Algunos hombres, al cruzarse con su camino, inclinaban ligeramente la cabeza en una reverencia respetuosa, algo que ella no había visto nunca. Sabía que la costumbre de los árabes acaudalados era el saludo reservado y solemne, pero no entendía por qué la trataban a ella con tal deferencia.
Confundida observaba a su alrededor. Algunos dignatarios intercambiaban palabras en árabe mientras la miraban, con asombro en sus ojos. Ella solo entendía algunas palabras sueltas, Jamila, que significa hermosa, y algo más que sonaba a milagro. Pero lo que decían en conjunto se le escapaba, y eso aumentaba su inquietud. A pesar de su apariencia impecable, se sentía fuera de lugar, como una extraña en un mundo que apenas comenzaba a comprender. Khaled, caminando a su lado con una calma imponente, la guió hacia un lugar privilegiado en la larga mesa. Con un gesto suave, le indicó que se sentara a su derecha, el lugar más destacado junto a él. Ana Isabel obedeció mientras los sirvientes empezaban a llevar bandejas con manjares exquisitos. Ella apenas probaba la comida, más pendiente de las miradas constantes y las conversaciones a su alrededor que de los sabores de los platos. Aunque se esforzaba por concentrarse en los manjares, no podía dejar de notar que los invitados, aunque conversaban entre ellos, volvían la vista hacia ella una y otra vez. Había algo en el aire, una expectativa que no lograba descifrar. Finalmente, después de varios brindis, Khaled se levantó de su asiento. Todos guardaron silencio al instante, sus ojos centrados en él. El jeque habló en árabe con una voz firme y calmada, pronunciando cada palabra con la solemnidad de un líder. Ana Isabel lo miraba sin entender más allá de algunas palabras básicas. Notaba que Khaled hacía un anuncio importante, algo que resonaba profundamente en los corazones de los presentes. Al terminar de hablar, el salón se llenó de aplausos y felicitaciones dirigidas a Khaled. Los hombres lo miraban con respeto y sonrisas aprobatorias, mientras algunos intercambiaban miradas con Ana Isabel, como si ella fuera parte fundamental de lo que acababa de suceder. No entendía nada, pero los gestos y las expresiones de los presentes le daban una pista. Lo estaban felicitando, y de alguna forma, ella era la causa. Cuando Khaled regresó a su asiento junto a ella, con una expresión tranquila, Ana Isabel aprovechó el momento para susurrarle, intentando mantener la calma en su voz. «¿Qué acabas de decir?», preguntó sin poder contener su curiosidad. «Todos te han felicitado y todos me miran. ¿Qué les has dicho?». Khaled sonrió, pero fue una sonrisa breve, casi mecánica. «Solo les he contado lo que ocurrió hoy, cómo llegué justo a tiempo para rescatarte de los oficiales de inmigración», respondió con voz suave. Pero la respuesta no la convenció. Había algo en la forma en que todos la miraban, en la intensidad de las felicitaciones, que le decía que la explicación no era completa. Khaled parecía estar ocultando algo más. Ana Isabel lo miró fijamente, con una mezcla de desafío y serenidad en su mirada. «El valor de la verdad», dijo en un tono bajo pero firme, «es siempre mayor que el de una mentira bien dicha. Nunca olvides que, aunque la verdad pueda incomodar, es lo único que realmente tiene valor. Tarde o temprano todo sale a la luz». Khaled la miró con mayor atención esta vez. Por un instante, sus ojos revelaron una chispa de algo que no había mostrado antes. Respeto, tal vez, o la comprensión de que ella no era una mujer que pudiera ser engañada fácilmente. La noche en el palacio se había sumergido en un silencio solemne, roto solo por el lejano murmullo de las fuentes. Ana Isabel, aún envuelta en la opulencia de su nueva realidad, caminaba por los pasillos del palacio, acompañada por una leve sensación de inquietud. Khaled, siempre enigmático, había mantenido una conversación distante desde la cena. Las palabras susurradas en árabe durante la velada aún resonaban en su mente, y la tensión bajo las sonrisas amables de los invitados había dejado una sombra en su corazón. No era solo el lujo lo que la hacía sentir fuera de lugar, era la sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo, algo que ella no lograba comprender del todo. Esa misma noche, horas después, Khaled la había citado en una de las salas privadas del palacio, bajo el pretexto de realizar una ceremonia especial en su honor, una especie de bendición, aprovechando que estaban allí los distinguidos invitados para acompañar la ceremonia. Al principio Ana Isabel dudó, pero luego aceptó con cierta reticencia, envuelta en la gratitud que le debía. Al llegar a la sala la encontró decorada con una elegancia contenida, muy diferente al derroche de lujo del resto del palacio,
Las paredes estaban cubiertas de tapices en tonos suaves, y en el centro, sobre una alfombra de terciopelo, un pequeño grupo de personas esperaba en silencio. Entre ellos, un hombre mayor, vestido con la túnica tradicional blanca y una cufilla de seda, sostenía en sus manos un libro que Ana Isabel no reconoció de inmediato. Junto a él, Khaled estaba de pie, sereno, pero con una intensidad inusual en su mirada. «¿Qué es esto?», preguntó Ana Isabel, su voz apenas un susurro cargado de desconfianza mientras se detenía en la entrada. Khaled avanzó hacia ella con una sonrisa que intentaba tranquilizarla. «Es una ceremonia para bendecir nuestro encuentro», dijo su voz suave y cautivadora. «En mi cultura, cuando alguien entra en nuestras vidas de una forma tan especial, solemos realizar una oración para agradecer al destino». Ana Isabel frunció el ceño. Algo en su tono parecía demasiado calculado, pero no había razón aparente para desconfiar de él en ese momento. Su intuición le gritaba que no todo estaba dicho, pero la curiosidad la impulsaba a seguir adelante. «¿Una oración?», preguntó ella con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Khaled asintió lentamente, tomando su mano con suavidad, guiándola hacia el centro de la sala. «Solo una oración, Ana Isabel. El imam hará una breve ceremonia, algo simbólico. Es nuestra manera de mostrar respeto por lo que el destino ha hecho por nosotros». El imam comenzó a hablar en árabe, su voz grave y solemne, llenando la habitación con una cadencia hipnótica. Ana Isabel no entendía ni una sola palabra, pero Khaled, siempre atento, le susurraba al oído lo que según él eran simples bendiciones. Sin embargo, su traducción era escueta, superficial, y dejaba más preguntas que respuestas. «Está pidiendo bendiciones por nuestro encuentro», explicó Khaled en voz baja, «agradeciendo al destino por unir nuestras vidas». Ana Isabel miró al imam, luego a Khaled, sintiendo que algo estaba fuera de lugar. El ambiente en la habitación se volvía más pesado con cada palabra del religioso, y el corazón de Ana Isabel latía con fuerza, impulsado por una mezcla de confusión e intuición. Sin darse cuenta, en el silencio de una posible mentira, el eco de la desconfianza crecía como una sombra que lo devoraba todo. En un momento el imam se dirigió directamente a Ana Isabel, pronunciando palabras en árabe que Khaled no tradujo de inmediato. Hubo un silencio tenso en la sala, y Ana Isabel miró a Khaled, esperando una explicación. «Solo repite lo que él dice, Ana Isabel», le dijo Khaled con una sonrisa calmada. «Es parte de la ceremonia. Son palabras de gratitud por las bendiciones que hemos recibido». Ana Isabel, sintiendo la presión de los ojos de todos sobre ella, vaciló por un instante, pero finalmente repitió las palabras en árabe, aunque sin comprender su significado. Cada palabra salía de sus labios con torpeza, pero a medida que las pronunciaba sentía una creciente inquietud. El imam continuó, y esta vez fue Khaled quien habló, respondiendo con una voz firme y decidida. Sus palabras fluían en árabe con una naturalidad que Ana Isabel no podía seguir, y en sus gestos había una solemnidad que no había visto antes. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ana Isabel, tratando de mantener la calma, pero sintiendo que algo crucial se le estaba escapando. Khaled la miró a los ojos, su expresión impenetrable. «Solo estoy agradeciendo también», respondió, sin dar más detalles. Cuando la ceremonia llegó a su fin, el imam pronunció unas últimas palabras en árabe y cerró el libro que tenía en las manos. Khaled se acercó a Ana Isabel y con un gesto casi reverencial tomó su mano entre las suyas. «Felicidades, Ana Isabel», dijo con una sonrisa que parecía más cargada de significado que antes. «¿Felicidades?», preguntó ella con una sensación de alarma corriendo por su espalda. «¿Por qué?». Khaled sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron una eternidad, y luego, con la misma calma de siempre, respondió. «Acabamos de casarnos». El mundo de Ana Isabel se detuvo de golpe. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero era como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Casados? ¿Cómo era posible?
Ella no había dado su consentimiento, no había comprendido nada de lo que había sucedido. Y, sin embargo, ahí estaba, frente a Khaled, quien la miraba con una mezcla de satisfacción y seriedad. Ana Isabel retrocedió un paso sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No, no entiendo», dijo su voz temblorosa. Khaled se acercó, intentando tranquilizarla. «Ana Isabel, ahora eres mi esposa», dijo con una intensidad en su voz que la estremeció. «Te prometo que estarás a salvo, que nada te faltará. Este es el destino que te mereces». Pero Ana Isabel no podía aceptarlo. Se sintió atrapada, como si de repente toda la opulencia que la rodeaba hubiera revelado su verdadera naturaleza. Una prisión dorada. La confusión, el miedo y la traición se agolparon en su pecho, y sintió que no podía respirar. «No, no puede ser», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «No era esto lo que quería». Khaled, con un gesto firme pero compasivo, la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Esto es lo que tenía que suceder, Ana Isabel. El destino nos ha unido, y ahora eres mi esposa. Te cuidaré, siempre. Confía en mí». Ana Isabel respiró hondo, luchando contra el tumulto de emociones que se arremolinaban en su interior. Sus ojos, llenos de lágrimas, encontraron la mirada firme de Khaled, pero en su corazón sentía que no podía simplemente aceptar lo que le ofrecía, por más grandioso que pareciera. «Khaled», comenzó, su voz aún temblorosa, pero cargada de una sabiduría inesperada. «No se puede forzar el destino, ni se puede vestir la libertad con oro y llamarla elección. No soy una prisionera a la que puedes proteger con riqueza y promesas. La verdadera seguridad no está en los muros de un palacio, sino en la libertad de elegir lo que dicta el corazón». La intensidad en los ojos de Ana Isabel reflejaba la profundidad de sus palabras. Khaled, sorprendido por la fuerza con la que ella habló, sintió que aquellas palabras atravesaban el aire con una verdad que no podía ignorar. «Puedes ofrecerme todo lo material», continuó ella con la voz temblando aún, aunque más firme, «pero el alma no encuentra paz si no es libre». Ana Isabel se apartó de Khaled sintiéndose sucumbir ante la incertidumbre, mientras una voz interior parecía susurrarle: «A veces, los caminos más inciertos son los que nos llevan al destino que siempre nos ha estado esperando». Las lágrimas surcaban su rostro mientras desaparecía en la penumbra. Sentía que su vida había sido arrancada de su control y puesta en un destino que jamás hubiera imaginado. Khaled la observó con una punzada de dolor en su corazón, sorprendido por su propia reacción al verla tan angustiada. Sin embargo, permaneció inmóvil mientras ella se apartaba, desapareciendo de su vista como una sombra que se desvanecía en la penumbra. Ana Isabel, con pasos erráticos y el corazón desbocado, se adentró en lo profundo del palacio. La opulencia que la rodeaba se volvía cada vez más sofocante, como si cada rincón susurrara secretos que no podía entender. Vagó por los pasillos, dejando que su instinto la guiara, hasta que, sin darse cuenta, llegó a un lugar apartado, frío y silencioso: el sótano del palacio. En ese ambiente lúgubre, algo llamó su atención. A lo lejos, entre las sombras, distinguió un lienzo de gran tamaño con un marco de oro puro que relucía tenuemente. Estaba cubierto por un fino velo de seda que caía con suavidad, protegiendo lo que fuera que ocultaba. Un extraño impulso la invadió. Con pasos vacilantes, se acercó al cuadro, atraída por una fuerza que no comprendía. Cuando sus manos tocaron el velo, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Deslizó la seda con cuidado, como si temiera romper algo más allá de lo tangible. Al descubrir el lienzo, su corazón se detuvo. Delante de ella, la imagen en el cuadro no era la de una desconocida, ni la de algún antepasado. Era ella, su reflejo, tal como se veía 5 años atrás, con 20 años. Su cabello oscuro caía suelto y rizado, y sus labios dibujaban una sonrisa radiante. Estaba de pie frente al mar, vestida en traje árabe blanco,
en lo que parecía ser un día cálido y brillante. Ana Isabel retrocedió, atónita. El cuadro mostraba una versión de sí misma en un lugar donde jamás había estado. Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Por qué esa mujer del cuadro es idéntica a mí?, se preguntó Ana Isabel, todavía aturdida, sintiendo dentro de ella que no hay mayor prisión que la de un alma que busca respuestas en un mar de secretos. ¿Cómo era posible? El impacto fue demasiado para su cuerpo y su mente. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y antes de que pudiera procesar lo que había visto, todo se volvió negro. Ana Isabel se desplomó en el suelo, desmayada frente al lienzo, envuelta en el misterio de su propia imagen. Horas después, todos los invitados se habían marchado y el silencio reinaba en los pasillos del palacio. Khaled, que había estado conversando con uno de sus más cercanos consejeros, se detuvo de repente. Una preocupación inesperada lo asaltó. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó a uno de los sirvientes cercanos. El sirviente inclinó la cabeza con respeto antes de responder. «No la he visto desde la ceremonia, Su Excelencia, pero iré a buscarla inmediatamente». Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. Khaled, aunque imponente y siempre sereno, sintió cómo una extraña ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Finalmente el sirviente regresó con una expresión de preocupación en el rostro. «Su Excelencia, hemos buscado en todo el palacio, pero no encontramos a su esposa. Parece que ha desaparecido». El rostro de Khaled se endureció. Una ola de turbación lo golpeó, y su mente comenzó a girar con posibles explicaciones. ¿Cómo podía haber desaparecido Ana Isabel? ¿A dónde habría ido? «Revisen cada rincón del palacio, los jardines, los alrededores», ordenó con voz firme. «No dejen ninguna área sin registrar». Los sirvientes y escoltas se apresuraron a cumplir sus órdenes, mientras otra comitiva fue enviada al aeropuerto, a las terminales y a las principales calles de la ciudad. La búsqueda debía ser exhaustiva. Khaled mismo salió del palacio, recorriendo con pasos decididos los pasillos y jardines. Una leve lágrima resbaló por su mejilla cuando murmuró unas palabras en árabe: «Lan afkiduki, marratan ukhra». «No te perderé otra vez». A medida que las horas pasaban, el peso de la incertidumbre se hacía más insoportable. Khaled reflexionaba profundamente, intentando deducir dónde podría estar Ana Isabel. Y de pronto, una idea lo golpeó. Si él hubiera sido ella, vulnerable y desesperada, habría buscado el lugar más apartado, el lugar más fácil para ocultarse. «El sótano», murmuró para sí mismo mientras el corazón le latía con fuerza. Sin perder tiempo, Khaled se dirigió rápidamente hacia el pasillo más lejano, el que conducía al sótano del palacio. Cada paso aceleraba su pulso, y cuando finalmente llegó a la puerta, la abrió de golpe. Sus ojos recorrieron el oscuro espacio hasta que la vio. Allí, en el suelo frío del sótano, yacía Ana Isabel, desmayada. Corrió hacia ella, arrodillándose a su lado y tomando su rostro entre sus manos. Golpeó suavemente sus mejillas, llamándola con urgencia. «Ana Isabel, despierta, por favor, despierta». Finalmente, después de unos momentos de angustia, ella comenzó a moverse. Sus párpados temblaron antes de abrirse lentamente. Al ver el rostro de Khaled tan cerca, sintió que algo había cambiado. Sus miradas se cruzaron por primera vez con verdadera proximidad, y ambos sintieron una conexión profunda, ineludible. A veces, en los ojos de otra persona, vemos reflejada nuestra propia alma, más clara que en cualquier espejo. ¿Por qué esa mujer del cuadro es idéntica a mí?, susurró Ana Isabel con un hilo de voz. Tal como yo me veía hace 5 años, sonriendo frente al mar. El rostro de Khaled se endureció por un instante. Su mirada, antes inquebrantable, ahora reflejaba un dolor que había mantenido oculto. Khaled bajó la mirada, sus palabras llenas de una melancolía que hacía eco en el silencio del sótano. «Ella es mi difunta esposa, y aunque ha pasado tiempo, la miro en tus ojos, Ana Isabel, como si aún estuviera aquí. El pasado es un río profundo. Aunque tratemos de dejarlo atrás,
Siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Ana Isabel, aturdida, no pudo responder. Las palabras de Khaled, tan cargadas de melancolía y emoción, flotaban entre ellos como un eco de un pasado que aún los acechaba. Khaled, que rara vez mostraba emociones, parecía ahora un hombre abatido, como si el peso de los años y la pérdida le hubieran caído de golpe. Con voz ronca, el acaudalado árabe añadió: «El amor es un misterio tan profundo como la pérdida. Ambos te dejan cicatrices invisibles que nunca se curan del todo». Ana Isabel clavó sus ojos en él, quien la sostenía aún entre sus brazos. «Khaled, el pasado puede ser una carga», dijo ella con una serena sabiduría. «Pero el presente siempre es una elección. Y en este momento necesito elegir por mí misma». Khaled aún la sostenía en sus brazos, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fortaleza en su mirada. Un aire pesado de revelación parecía llenar el sótano, mientras sus ojos buscaban las palabras adecuadas, palabras que desnudaran una verdad largamente guardada. «Ana Isabel», comenzó, su voz apenas un susurro cargado de arrepentimiento. «Tu parecido con mi difunta esposa fue lo que me empujó a hacer todo esto. Al saber de tu llegada, mi corazón se aferró a la esperanza de que, de alguna manera, el destino me estaba devolviendo lo que había perdido. Me aferré a esa imagen, a esa fantasía, y tracé un plan». Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Creí que te estaba rescatando de una vida dura, pero la verdad es que intentaba resucitar un fantasma». Los ojos de Ana Isabel, aún húmedos por el impacto del cuadro, se clavaron en los suyos. No había rabia en ellos, solo una comprensión serena que hizo a Khaled continuar. «Pero al estar contigo, al verte y escuchar tus palabras, me di cuenta de algo que nunca había imaginado. No te amaba porque te parecías a ella. Comencé a amarte por quien tú eres, por tu fortaleza, tu sabiduría y la luz que llevas dentro». Sus palabras ahora estaban llenas de un dolor sincero. «Me enamoré de ti, Ana Isabel, no del reflejo del pasado». Ana Isabel permaneció en silencio por un momento, dejando que las palabras de Khaled flotaran entre ellos. A veces, el verdadero amor no busca respuestas en el pasado, sino en la conexión que nace en el presente, pensó. «No supe qué hacer cuando desapareciste», continuó Khaled, su voz quebrada por la angustia. «Temí haberte perdido, como la había perdido a ella. Esa sensación…» Hizo una pausa buscando las palabras. «Fue más dolorosa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me di cuenta de que te amaba, no por lo que representabas, sino por lo que me hacías sentir, porque a tu lado encontré una respuesta que no sabía que buscaba. El amor verdadero no mira atrás, sino siempre hacia adelante». Ana Isabel lo escuchaba con el corazón abierto, entendiendo que el hombre frente a ella estaba confesando no solo su amor, sino también su vulnerabilidad, algo que Khaled nunca había permitido a nadie ver. «Khaled», dijo ella con una voz suave pero firme, «sé que te has aferrado al recuerdo de ella, y lo entiendo. El pasado puede ser una sombra que nos sigue, pero no debe definirnos». Khaled bajó la cabeza, sus palabras llenas de melancolía, pero también de una nueva claridad que había estado buscando. «Tienes razón, Ana Isabel. El pasado me ha perseguido, pero ahora sé que no puedo dejar que eso dicte mi futuro». La miró a los ojos con una intensidad nueva. «Te prometo que ya no viviré atrapado en lo que fue, y te prometo también que te daré la libertad que tanto necesitas». Ana Isabel lo miró sorprendida, mientras él se inclinaba lentamente y depositaba un beso suave en su frente, con la ternura de alguien que finalmente ha comprendido el significado del verdadero amor. «La libertad es el mayor regalo que se puede ofrecer a alguien que amas», susurró Khaled, «porque el amor no es una jaula, ni una prisión dorada. Es un vuelo compartido, donde ambos eligen volar juntos, o separarse si así lo desean». Ana Isabel sintió un nudo en su garganta, pero no de tristeza, sino de una emoción mucho más profunda, más verdadera.
Sabía que Khaled hablaba con sinceridad, que le estaba ofreciendo algo que pocos hombres poderosos sabían dar: su libertad. «Te dije que el presente es siempre una elección», dijo Ana Isabel con un tono suave, pero cargado de significado. Khaled frunció ligeramente el ceño sin comprender del todo sus palabras. «¿Qué quieres decir, mi bella Ana Isabel?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y desconcierto. Ella tomó una profunda respiración sabiendo que sus siguientes palabras cambiarían el curso de sus vidas. «Que yo te elijo a ti, Khaled», dijo, sus ojos llenos de una serena certeza. «Te elijo a ti con todo mi corazón. Lo supe desde el momento en que me diste tu mano para levantarme de la calle cuando nos conocimos. En ese instante comprendí que el amor no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega, no podemos ignorarlo». Las palabras de Ana Isabel lo dejaron en un silencio abrumador. Khaled, el hombre que había aprendido a ocultar su corazón tras una fortaleza impenetrable, sintió que algo en él se rompía y al mismo tiempo algo nuevo nacía. Sus labios temblaron por un momento, mientras una sonrisa genuina se formaba en su rostro. «Te amo, Ana Isabel», dijo él con una voz baja y profunda, cargada de todas las emociones que había reprimido por tanto tiempo. «Amo la profundidad de tu corazón y todo lo que eres». Ana Isabel sonrió, y en ese momento Khaled la tomó de las manos, acercándose lentamente hasta que sus labios se encontraron en un beso tierno, lleno de promesas. Era el beso de dos almas que habían encontrado la libertad en el amor mutuo, no en las cadenas del pasado, sino en la elección de un futuro juntos. Esta historia nos recuerda las palabras de Rabindranath Tagore: «El amor no reclama posesiones, sino que da libertad». Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Una mujer es salvada por un príncipe, cambiando así su destino.